Gracias, Siri. Y ahora sí, seguimos con un tema realmente apasionante, Mari, que tiene que ver con lo que se viene, además. Con ¿no? lo que se viene, Sí. una palabra que está en auge, que se escuchó mucho en este último tiempo, Total. pero que no todos sabemos muy bien de qué se trata. Estamos hablando de la neurociencia y para eso vamos a hablar con una persona que sabe realmente mucho de esto, Fabricio. Recibimos a Fabricio Ballarini. Buenos días, que vos sos ¿Cómo andan? biólogo además. Soy Fabricio. biólogo. Sí. Buen día y bienvenido. Bienvenido. Gracias. Mañanas Públicas. Además, Fabricio, ayer te decía que le decía a Mariela también y a todo el equipo que estuve viendo unas charlas que diste en España, ¿no? Sí, muy antes, interesantes. como fue antes de la pandemia, viste que el tiempo un poco Sí, pero bueno, está ahí flotando, creo que fue en el 2018-2019. pero sí. muy interesante todo lo que eso conlleva. Me quedé con esta cosa de que cómo los celulares están reemplazando, están atacando, están hackeando la memoria nuestra que tenemos y por eso tenemos menos memoria por ahí con gente más grande, ¿no? Hay una cosa que es re flashera. Yo cuando lo aprendí me volví loco. Sí. Que tiene que ver con que la memoria nuestra es obvio que la guardamos en nuestro cerebro. Eso Obvio. lo tenemos en claro. Sí. Pero también tenemos una característica los humanos que es poner memorias nuestras en la cabeza de la gente que tenemos cerca. Lo vi, buenísimo. Por ejemplo, no sé, en un familiar, en un compañero de trabajo, esa memoria se llama memoria transactiva. Transactiva. Ahora, en la actualidad, como tenemos celulares, hacemos eso con los celulares. O sea, depositamos un montón de responsabilidades o de recuerdos. Le delegamos al celular. ¿Para qué acordarme de una calle si Sí, tengo lo el hace el GPS o la agenda? Entonces, ¿hasta qué punto las personas memoriosas que existían, no sé, quizás nuestros abuelos o nuestros tíos, que era un síntoma de, no sé, de conocimiento, de sabiduría, quizás lo vamos a perder en los próximos años porque Claro. está todo acá? Porque la memoria se entrena, hay una cosa clara y por eso nos preocupamos tanto y nos sentimos que nos mataron cuando perdemos el celular, nos lo roban o se moja, yo qué sé, ¿no? Digo, entramos en Absolutamente. pánico. Claro, como depositamos tanta información Eso. en el celular o Exacto. en un mail, la desesperación cuando perdés Es sea, un una otro cuenta yo. o alguien te hackea, Claro. porque se lleva parte de tu vida, o sea, ya no lo tenés en la cabeza, se llevó esas fotos, se llevó esos recuerdos. Todo, Así que, todo. o sea, no podemos luchar contra la tecnología, ni menos contra el celular, ya está, tenemos que aprender a convivir. Así que está bueno aprender cómo funciona el cerebro Tal cual. para poder adaptarnos a eso. ¿Y cómo? Sí, perdón. No, me gustaría saber qué es neurociencia, de qué se trata, ir a ese punto para después empezar Ok. a desarrollar. La neurociencia es como una plataforma, ¿sí?, de muchas carreras Sí. que tratan de explicar de alguna manera cómo funciona el cerebro. O sea, por ejemplo, un psicólogo trabaja en el cerebro, así que es parte del grupo de neurocientíficos o de personas que se dedican a la neurociencia. Bien. Pero puede ser encarado desde un neurólogo, desde un biólogo para ver cómo funciona. O sea, es tan complejo el cerebro y tiene tantas características, desde lo patológico, médico, pero desde las características, no sé, fisiológicas, cómo funciona de forma biológica, desde la conducta, la psicología, desde la física, desde la química, o sea, cuáles son los neurotransmisores. Así que es un área abocada Abarcativa, a muy entender o a tratar de comprender cómo funciona este órgano, y es muy, pero muy grande. De hecho, los congresos que se hacen, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, llevan, por ejemplo, no sé, 50.000 o 60.000 participantes, no porque sean los mejores congresos del mundo, sino porque, o sea, el cerebro está dividido en muchas partes, entonces Claro. involucra a Un gente de montón. distintas áreas, porque es muy difícil comprenderlo. Y sabemos muy, pero muy poquito. Comparado a otras décadas, sabemos un montonazo, pero no conocemos casi nada. Eso te iba a decir, todavía no se sabe tanto como para decir, bueno, porque habría muchas cosas que se podrían resolver, ¿no? Si, de hecho, partiendo de la base de que los neurotransmisores, hay todo un tema ahí con las neuronas en sí mismas que se reproducen, ¿no? Tal cual, Eso. o sea, sabemos muchísimo del Sí. cerebro. Quizás hace, no sé, 10, 20 años no sabíamos ni siquiera dónde se guardaban los recuerdos. O sea, Claro. había como una idea. Ahora se sabe eso. Ahora sabemos que creemos, siempre en ciencia hay que decir creemos porque Sí. todo puede cambiar, pero hay muchas evidencias que indican que en la conexión entre las neuronas, o sea, vos, yo, todos tenemos más o menos 100.000 millones de neuronas, que es un número ridículo, o sea, es un Imposible. uno con un montón de ceros, y esas neuronas se comunican entre sí por conexiones sinápticas. En alguna de esas neuronas, en esas conexiones están los recuerdos. Por alguna manera tenemos, o sea, la facilidad de entender que esos recuerdos están en lugares físicos. Lo que es muy increíble es que esos recuerdos se guarden o se conecten y esa neurona no sabe nada acerca de tu vida. O sea, es una célula que lo único que hace es conectarse y desconectarse, pero no sabe que sos Gabriel Corrado. O sea, mi función es conectar, y capaz que en ese recuerdo tiene, no sé, una novela, tu cara, un recuerdo específico. Entonces es fascinante entender cómo esas partes individuales que no saben nada acerca de tu vida componen lo que vos sos.
Qué bárbaro, qué interesante. Increíble. ¿No? ¿Y cómo sería llevar la neurociencia a la educación? Ok. ¿Qué beneficios Sí, se la pueden educación sacar? es muy loco porque hace, no sé, 10 o 15 años había muchísimas ramas de la educación, pero nunca se trató de llevar hacia el conocimiento del cerebro, ¿sí? O sea, a la formación que tenían los educadores estaba relacionado a miles de aspectos, pero había poco contenido porque no se sabía cómo funcionaban, por Claro. ejemplo, los aprendizajes, qué efecto tenía el estrés. Entonces, en los últimos años, con el avance de las tecnologías, empezamos a comprender eso, cómo aprendemos, en qué situaciones olvidamos, qué pasa con la desnutrición, qué pasa con el estrés. Entonces, hay toda una rama que se podría llamar, le ponen neuro a todo, pero neuroeducación, que trata de llevar parte de esos conocimientos en beneficio de generar algunas estrategias educativas. No viene a cambiar la educación, sí viene a aportar un granito de arena con una visión quizás complementaria, también para que las maestras o los maestros entiendan qué le pasa a esos chicos en determinadas situaciones y también para poder aplicar metodologías científicas dentro de las clases. O sea, por ejemplo, Y me parece que lo haría más divertida, ¿no? La clase la haría mucho más entretenida. y también mucho más empática, porque por Claro. ejemplo, no, hay un dato que es fundamental y es súper claro, Sí. que tiene que ver con los exámenes, ¿sí? O sea, cuando vos tenías un examen te pones súper nervioso y te pones nervioso y no te Ay, salen las horrible. palabras y te toman un oral y te dicen, bueno, vení, pasá al frente. Claro. Eso era habitual. Bueno, hoy sabemos que los procesos de aprendizaje, vos podés haber aprendido, estudiado un montonazo, pero el proceso de evocación, o sea, sacar esa información de tu cerebro hacia afuera, es independiente de haber aprendido. Entonces puede ser que el estrés no te genere o te Claro. genere esa laguna. Por Entonces, más que tengas el conocimiento, no lo podés No lo podés. expresar, No lo podés no expresar. lo podés poner en palabras. Eso es tremendo, claro. Entonces, tal cual. ese conocimiento puede ayudar a decir, ok, tratemos de evaluar o hagamos ensayos, podamos comprender otras maneras y también desde lo patológico. Hay muchas personas que tienen otras patologías, como por ejemplo dislexia. Entonces, hay muchas estrategias para poder ayudar a que esas personas, esos alumnos, puedan mejorar su rendimiento. ¿Y cuál es el momento más importante para poder desarrollar eso en el cerebro? Está buenísima la pregunta. Sobre todo, digo, en determinadas edades hay determinadas preocupaciones y también determinadas limitaciones, pero lo que tenemos que por lo menos saber o tener en cuenta es que durante las primeras etapas de nuestra vida Sí. tenemos más capacidad de conectar y desconectar esas neuronas, lo que se Dicen llama que los plasticidad. primeros 5 años son como Sí, fundamentales, ahí es donde absorbemos todo. esa ¿No es tan definición así? no es tan así, o sea, se llama neuromito eso, que dice que los primeros 3 años de vida son fundamentales, todos los años son fundamentales para la vida y lo que no podés hacer a los 3 años lo podrías recuperar más adelante si en algún momento se revierten determinadas situaciones. Muy bien. Pero lo que tenemos que saber es que si bien hasta los 25, 30, 35 años tenemos un cerebro muy plástico que puede aprender o desaprender rápido, y después eso podría decaer, no significa que no aprendas, o sea, Total. que no aprendas más. Total. Aprendés con otras herramientas. Quizás no tiene tanta plasticidad como un adolescente, pero quizás tenés adaptaciones que las cosas no te ponen tan nerviosos o tenés otros aprendizajes. Así que lo que es importante comunicar es que uno puede aprender en cualquier etapa de la vida, de cualquier manera. Absolutamente. Y Estoy sobre convencido todo, de eso, ¿eh? en estos momentos donde, no sé, hay mucha gente que piensa en estudiar una carrera o en meterse, y dice, no, tengo, no sé, 35, 40, 50 Hacelo. años. Si tenés ganas, hacelo Obvio. porque tenés capacidad para poder hacerlo. Así que está bueno fomentar que Total. estudien cualquier cosa, A la edad en que cualquier momento. A la edad que ¿No? sea. A la edad que Claro, sea. a la edad que Es sea. verdad. Fabricio, te quiero hacer una pregunta a nuestra compañera Irina. Iri. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Vos ¿Cómo sos un estás? gran impulsor en las redes de información certera, de info de la buena, como se llama tu propuesta sobre vacunas. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de la gente que se cree las noticias falsas, la desinformación y delirios como por ejemplo que la vacuna tiene un chip 5G? Sí, es un tema bastante complicado porque estas ideas falsas, sobre todo en estos tiempos de pandemia, pueden ser muy nocivas porque mucha gente se las puede creer realmente y está bastante estudiado que una vez que las personas se encuentran muy radicalizadas, o sea, que creen fervientemente en una idea, es muy difícil sacarlas, ¿sí? Por más que le muestres evidencia contraria, en vez de decir, ok, no, estaba equivocado, se van a cerrar muchísimo más. Por lo cual hay que tratar de comunicar esto de forma muy temprana, sobre
sobre todo en las vacunas, hay que tratar de que los médicos y las médicas, en esos momentos donde los padres tienen dudas reales, los padres y las madres tienen dudas reales sobre la vacuna, se tomen un tiempo extra, expliquen de forma, no sé, muy fácil cómo funciona, la importancia de la vacunación, porque quizás dábamos por hecho que todos estábamos convencidos que la vacunación era, o sea, era algo que teníamos que hacer todos, y quizás hay gente que tiene dudas. Entonces no tenemos que tomar a la gente que tiene dudas sobre la vacuna como que es antivacuna. Hay que darles información, hay que tener tiempo. De alguna manera es una inversión. ¿sí? Esas familias que tienen esa información van a tratar de vacunar y van a evangelizar de alguna manera de cuáles son las virtudes de la vacunación. Fabricio, ¿cuáles son los juegos? Porque en una época se hablaba que el sudoku o el ajedrez, ¿cuáles son los juegos que ayudan justamente a tener una mente joven? En su momento, no sé si recuerdan que había salido el Tetris en la década del 80, se hizo muy famoso y era como el juego para generar mayor desarrollo mental y se vendía de esa manera y empezaron a ver muchos. De hecho, el ajedrez se lo tomó de esa manera. Lo que tenemos que saber es que cuando vos juegues a cualquier cosa, al sudoku, a cualquier cosa, a medida que vas a jugar más, vas a ser más bueno. Eso es lógico, ¿sí? Entrenás. Pero no toda esa información es trasladable a tu vida cotidiana. Para hacer un ejemplo claro, vos podés ser un capo en el Tetris, pero no es que el domingo tenés una mudanza y decís, pará, o sea, yo la tengo recontra clara, entonces se te ocurre meter cajas en lugares, o sea, no puedes trasladar ese conocimiento a la vida real. Aplicarlo. Tal cual. Bueno, perdón, quiero decir, Kasparov, por ejemplo, Kasparov, el gran campeón de ajedrez de todos los tiempos, un tipo que sigue está activo, quiso ser presidente de Rusia. Y le ganó Putin, digamos, supuestamente se decía, este fue campeón de ajedrez. Es un gran estratega, va a ser un buen presidente. Tal cual. No, digamos, no lo pudo aplicar. Si bien hay cosas de ajedrez que se pueden aplicar en la vida, no puedes aplicar todo. Por eso, no todos los aprendizajes son trasladables en determinados momentos. Por lo cual digo, si a vos te gusta hacer cualquier cosa, hacelo porque tengas ganas, pero no significa que eso va a modificar tu vida radicalmente. Sí es importante pienso en adultos mayores que quizá empiezan a tener complicaciones, ¿no? Con la memoria, ¿ayudan este tipo de juegos? Eso es fundamental, generar un mensaje que tiene que ver con lo que se llama, o sea, de alguna manera, formarte a lo largo de toda tu vida, ¿sí? Hay algo que se llama... que hay una edad en donde uno tira la toalla. Sí. Hay algo que se llama, lo pueden buscar en Google después para profundizar. O que no vienen las palabras, ¿viste? Que también pasa que llega una edad donde te empezás a olvidar de lo más cercano. Te acordás de lo antiguo, pero no de lo más cercano. Tal cual. Por eso tenemos que meternos en la cabeza algo que se llama reserva cognitiva. ¿Qué significa la reserva cognitiva? Que de alguna determinada manera, o sea, toda la información que vos aprendiste a lo largo de toda tu vida te va a servir. O sea, lo que vos aprendas, las cuestiones sociales, los juegos, charlar, ¿sí? No estar, no sé, por ejemplo, un adulto mayor no estar todo el tiempo conectado a la radio o a la televisión, o sea, el vínculo, lo social, todo eso genera un fomento. ¿Por qué? Porque se estudió que estas personas mayores que tuvieron más reserva cognitiva, que aprendieron más cosas, que pudieron aprender, no sé, idiomas, que leyeron más libros, que pudieron hacer más cosas, tenían más conexiones neuronales que las otras que no pudieron. Entonces, cuando llegan a la adultez, o sea, nuestro cerebro pierde esas neuronas. Hay neuronas que se van muriendo. Entonces, las personas que tienen más conexiones van a tener más herramientas para llegar a la adultez con más aprendizajes. Y siendo adultos, leer sigue siendo una gran opción porque cada palabra te dispara una imagen. Y esto yo lo veo en mi madre que lee, por ejemplo, un libro electrónico, ¿no? Que no le pesa nada. Y esto le ayuda mucho a estar muy conectada. Sí, y comentar lo que leyó. O sea, todo el componente social que tienen los adultos mayores es fundamental, sobre todo para atraer esos recuerdos. Cada vez que un adulto mayor, un abuelo, una abuela te cuenta cosas, por más que lo cuente repetido, o sea, está evocando, está activando esas neuronas. Es bueno eso. Es excelente. Hay que escuchar a los abuelos. Hay que escuchar a los abuelos. Son muy tienen sabios. Buenas historias. Sí. Así que escuchamos. Y lo dijo el doctor López Rossetti también, dijo esto mismo que estás diciendo vos, que cuando él escuchaba a su madre repetir las cosas, no se enojaba con eso, sino que se lo festejaba porque eso la estimulaba. Claro. Sí, por otro lado, en personas que tienen algún tipo de demencia, uno los tiene que estar corrigiendo, diciéndole, ya me lo contaste, porque bueno, o sea, no puede hacer otra cosa que repetirlo. Muy o sea, bien. Y por otro lado le generas una sensación de angustia innecesaria. Claro. Buenísimo, Fabricio, muchísimas gracias. Es muy interesante lo que haces. Gracias por la invitación. De verdad, Gracias a vos por venir. Y está bueno pregonar este tipo de cosas. Está bueno contar esto. Me imagino que en política también te pueden llegar a llamar, porque la neurociencia... Esperemos que no. Bueno, no estoy bien. Es interesante. Ahora, lo que sí es clarísimo que para la memoria hay que recordar que Gabriel no tiene que olvidarse de pagar la apuesta sin River. ¡Sale, Gabriel!
Con esto nos vamos a un corte, ¿eh? Ya venimos con más Mañana Pública.